Bienvenidos, estimados participantes de la clase de análisis financiero del proyecto. En este video vamos a desarrollar dos temas, el estudio técnico y el estudio económico financiero, que son temas importantes para el desarrollo de un plan de negocio o un proyecto de inversión. En el video anterior abordamos lo que era el análisis mercadológico y donde desarrollamos lo que son las temáticas de las 4P de mercado técnico, como es producto, plaza, precio, promoción. Esto me permite a mí pues tener una base o un fundamento relacionado con información importante del cliente, caracterización del cliente, el precio, la promoción, o sea, cómo es la visualización desde el punto de vista de mercadeo para la propuesta de valor. Con respecto al análisis técnico, abordamos lo que es el ámbito operacional, organizacional y legal. Operaciones, vamos a decir que lo vamos a desarrollar bajo dos aspectos. Uno, considerando lo que va a ser el factor localización. Entonces ahí vamos a valorar o se recomienda valorar posibles zonas factibles donde mejor pueda estar instalada la empresa, ¿sí? Donde pueda estar mejor localizada la empresa. Todo va a depender del tipo de organización, de tipo de producto, de tipo de clientes que yo voy a considerar. También tiene que ver si es una empresa de manufactura, una empresa de servicio, de comercio. Entonces eso tiene que se recomienda al menos tener valorado tres zonas y esas zonas factibles, pues entonces evaluarlas y escoger aquella que tenga la mejor puntuación. Con respecto a ingeniería del proyecto, aquí vamos a desarrollar varios puntos. Uno de ellos es la descripción del proceso productivo. Podemos hacer la descripción del proceso productivo de manera narrativa, o sea, el paso a paso, y apoyándonos en diagramas, ya sea de proceso o diagramas de operaciones o de flujo, poder entonces recabar información importante como es tiempo de fabricación, como son tipos de materiales, equipos, mano de obra que voy a necesitar para el desarrollo del proceso productivo. Lo otro es determinar la capacidad, que no es más que como hacer un cálculo de cuántas unidades, de acuerdo al tipo de instalación que voy a tener, puedo yo producir o cuántas personas puedo atender en determinado momento. También vamos a hacer la distribución de la instalación, ¿sí? Cuál es la mejor ubicación de cada uno de los elementos que son necesarios para el desarrollo del proceso productivo, ¿sí? Equipos, máquinas, personas, espacios disponibles, almacenes. Entonces, tú puedes hacer esa distribución de instalaciones siguiendo a lo mejor alguna metodología. Y finalmente, con estos tres elementos, yo puedo entonces hacer como una tabla de requerimiento donde voy a entonces a describir la mano de obra que va a trabajar a nivel operacional, la cantidad, el perfil también, la materia prima que voy a necesitar cantidad, características, los equipos necesarios, herramientas y mobiliario. Entonces yo voy a tener como una especie de listado de cada uno de los requerimientos para el desarrollo del proceso productivo. A nivel organizacional vamos a abordar tanto la cultura organizacional como la estructura organizativa. Entonces, a través de la descripción de la misión, visión, valores y objetivos empresariales, podemos tener una estructura de cuál va a ser nuestra cultura organizacional. Y al desarrollar el organigrama o la estructura organizativa, ya sea a través de funciones o actividades, también podemos entonces tener un listado del talento humano y sus especificaciones, tanto talento humano que se necesita a nivel operativo, gerencial o administrativo, entonces podemos tener las especificaciones para ya tener, como dicen, cuáles son los requerimientos para la contratación del talento humano. Con respecto a los aspectos legales, pues es necesario saber qué tipo de estructura o forma jurídica se ajusta más a la empresa que voy a aperturar, ¿sí? Entonces, también eso va a incidir en en cuáles van a ser las normas que van a regir a la empresa tanto en el ámbito nacional
regional y local. O sea, nacional, gobierno regional y gobierno municipal. Y de acuerdo a eso, pues yo voy a tener claro algunos aspectos legales de la empresa y cuáles, en función de eso, cuáles entonces van a ser los requisitos legales para el desarrollo de ese emprendimiento o un negocio o empresa, ¿sí? Cuáles van a ser los trámites que yo voy a desarrollar, cuáles van a ser los requisitos, los recaudos y cuál puede ser el tiempo en que dure cada trámite y los costos asociados a los trámites, que son importantes para la hora de la determinación de costos organizacionales. Es importante para cada uno de nosotros saber también qué relación existe entre el estudio técnico y el estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado me da una información valiosa, atributos, cuáles son los atributos del producto, cuántos son los posibles clientes que voy a atender, cuál va a ser el mecanismo de comercialización, o sea, cómo voy a hacer llegar ese bien o ese servicio, cuál es el precio estimado de acuerdo al tipo de producto, cuál es con respecto a la promoción, el empaque y la marca. Entonces, esta información que se recaba en el estudio técnico, el estudio de mercado, me permite en el estudio técnico entonces considerarla para el diseño del proceso, en el caso de los atributos de los productos, con respecto a la distribución de planta, qué tipo de producto es, pero también la demanda potencial y la comercialización. Con respecto al tamaño y capacidad de la empresa, pues es necesario saber entonces un elemento clave que es la demanda potencial, cantidad de clientes que voy a yo a atender. Con respecto a la localización de la empresa, va a incidir o es importante considerar la información relacionada de cómo voy a comercializar el producto. El precio va a estar relacionado con los requerimientos de recursos, materia prima y mano de obra, por lo cual a la hora de calcular el precio, pues es necesario calcular el costo y el costo pues está está relacionado con materia prima y mano de obra. Y con respecto a empaque y marca, pues a la hora de hacer el diseño del proceso, si yo tengo un empaque, una marca, eso al final del proceso productivo debo tomarlo en cuenta, ya sea por los equipos, máquinas, personas que van a hacer ese proceso de empaquetado y en los cuales pues las marcas pues van a dar las instrucciones en el caso de algunos productos. Las actividades de este tema relacionado con el estudio técnico pues abarcan toda esta serie de actividades. Tienen que determinar la localización de la instalación, diseñar y determinar a través de la ingeniería del proyecto cuál es el proceso productivo, la capacidad de producción, la distribución de la maquinaria y equipo más adecuado, que es la YAO. También deben cuantificar los requerimientos de materia prima y mano de obra, equipo, maquinaria, mobiliario y suministro. Tienen que describir la estructura organizativa, así como los perfiles de cada cargo. Tienen que definir misión, visión, valores, objetivos del negocio. Y por último, describir los procedimientos legales inherentes al tipo de empresa, así como simular un acta constitutiva de la empresa. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esta información nosotros la vamos a también a utilizar en el próximo estudio y también se debe considerar la información que se recabó en el estudio de mercado. Con respecto al estudio económico financiero, que es el último estudio que se hace, hay dos aspectos separados, que es el análisis económico y el análisis financiero. El análisis económico no es más que determinar las inversiones, inversiones fijas, diferidas, el capital de trabajo, los costos totales, ya sean costos fijos, costos variables, costos administrativos, costos financieros. Esos costos totales tienen que determinarse. El costo de capital, que va relacionado con el financiamiento, qué tipo de financiamiento voy a tener yo, un financiamiento propio, un financiamiento mixto, un financiamiento de tercero. Entonces, a cada uno de ellos va asociado un costo de capital, tienen que determinarlo. También tienen que determinar los ingresos, que son las ventas esperadas, y eso va a ser determinado de acuerdo al tamaño, capacidad de la planta y también a ese mercado potencial que ustedes valoraron. Finalmente, con eso ustedes también pueden construir los estados financieros, pueden construir el estado de situación o balance general como se conocía anteriormente, el estado de resultados o el estado de ganancia de pérdida y los flujos netos efectivos. Y con esta información nosotros entonces podemos realizar el análisis financiero, que no más que establecer a través de indicadores económicos financieros si es rentable o es posible desarrollar este
emprendimiento. Entonces utilizan como información base la planteada en los diversos estados financieros y la evaluación económica. Para ello podemos utilizar el valor actual neto, la tasa interna de retorno, en la cual es importante tener la tasa de descuento o capital de trabajo, el periodo de recuperación, punto de equilibrio y otros indicadores. Entonces con estos indicadores ustedes pueden valorar si esa inversión es factible o no es factible y así tomar la decisión de aperturar o no aperturar la empresa. Finalmente, ¿qué se debe hacer con el estudio económico financiero? El cuadro de inversiones, determinar los costos, determinar la fuente de financiamiento y calcular el costo de capital, hacer un presupuesto de ingresos o plan de venta, construir los estados financieros, realizar la evaluación financiera y, si es posible, realizar un análisis de sensibilidad ante posibles cambios de variables que inciden en el flujo neto de efectivo. Deben hacer supuestos y que estos se relacionen con el estudio de mercado y el estudio técnico. Entonces, ustedes pueden hacer algunos supuestos y eso van a entonces estar relacionados todos los estudios y de acuerdo a eso ustedes verifican si es factible o no es factible el desarrollo de este plan de negocio. Gracias por la oportunidad de escuchar este video y de ir acumulando un poco de información que les va a permitir construir mejor su plan de negocio. Emprender es más que un verbo y emprender es la idea. Muchas gracias, mi formación de contacto. Hasta el próximo video.